contra la República Dominicana, se está cometiendo un crimen de alta inteligencia. ¿Y en qué consiste? Bueno, van a exacerbar, ellos están cocinando la guerra civil a fuego lento, en baño de María, y eventualmente van a querer trasvasar la crisis haitiana para acá, generar un conflicto en la isla y facilitar una intervención internacional, si no en toda la isla, por lo menos en la región fronteriza, donde hay activos muy estratégicos y de mucho interés para las potencias. Vamos a decirlo con claridad. Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo. Todos son de lujo, pero el de hoy específicamente nos emociona tenerlo aquí. Don Pelegrín Castillo, con el que vamos a hablar del tema islam, del tema haitiano, de la sentencia de homosexuales que prohíbe la sanción a homosexuales en fuerzas castrenses. Vamos a hablar de comercio ilícito chino, vamos a hablar de todo un poco. Don Pelegrín, bienvenido al podcast. Mira, a Don Pelegrín hay que darle un aplauso, señores, porque no es cualquier persona. Muy contento de encontrarme aquí con ustedes, debutando en este espacio. Así es. Que está llamado a jugar un papel importantísimo. Yo los felicito a ustedes por haber tenido esta iniciativa. Ya habíamos visto la derecha a diario en las redes, estaban jugando un buen papel, pero esto hacía falta y creo que es muy oportuna y va a contribuir mucho a la orientación de la ciudadanía y de los dominicanos en este momento tan especial que estamos viviendo en el mundo, en el continente, en la región, en la isla y aquí. Usted siempre ha sido un abanderado de la derecha, don Pelegrín. En este momento, la derecha necesita de personas como usted para que eduquen a nuestro país sobre lo que está ocurriendo con el Islam y cómo se ha mezclado con Haití, cómo va creciendo en Haití, se ha mezclado con el vudú, y si esto es una amenaza o no la es, porque hay gente que dice que no, que estamos exagerando cuando hacemos las cosas que hacemos. Pero yo quisiera escuchar su opinión sobre este tema. Mira, a nosotros nos han dado todas las calificaciones con relación a las posiciones ideológicas. Nos han dicho que somos ultraderecha, nazistas, fascistas, xenófobos, de todo. Sí, como a Trump. Nacional catolicista. Hay un amigo que perdió el sueño por mucho tiempo porque decía que nosotros éramos la expresión de la derecha franquista. Oye, Ay, Dios mío. Y él se lo creía y la verdad es que nosotros en realidad usamos poco las denominaciones de derecha e izquierda. Yo particularmente estoy promoviendo un debate porque creo que en este momento el pueblo dominicano necesita mucha unidad nacional. Sí, claro. Porque está amenazado en su existencia. Y la unidad nacional tiene que construirse alrededor de un proyecto nacional. Y lo voy a resumir. La gran prueba de una revolución conservadora, yo no temo a las palabras, es pasar de ser una finca con pasaporte de unos pocos dueños a afirmar el proyecto República. Porque es un dilema que nos acompaña desde el nacimiento de la República hasta la fecha. Algunos han creído que esto es una finca de unos pocos dueños y señores, una finca con pasaporte, y niegan las posibilidades de la República. Y en la medida en que prevalece esa trama de relaciones de poder, la República se debilita, el Estado se va agrietando. Yo digo que estamos viendo las señales de que el techo de la República se puede derrumbar. Sí. Y eso puede provocar el derrumbe o daño muy grave a la nación dominicana después de haber hecho un esfuerzo tan importante a lo largo de la historia para afirmarse, porque somos la nación que más ha luchado por afirmarse y muchas veces en solitario en el concierto de las naciones americanas.
Don Pelegrín, pero él me hizo una pregunta sobre el tema. Sí, claro, del Islam haitiano que va creciendo acá en Dominicana. Me alegro que plantees el tema, porque este es un tema que yo le vengo dando seguimiento hace muchos años. Cuando era diputado y después cuando era ministro, y le he seguido dando seguimiento porque como soy un estudioso de los temas de seguridad internacional, fui el proponente de la ley antiterrorista, virtualmente hice una especie como de maestría en terrorismo, en antiterrorismo. Claro. Fueron 5 o 6 años discutiendo el tema con organismos especializados, con autoridades de otros países, con expertos, y uno aprendió mucho. Y yo, además, cuando me meto en un tema, lo estudio. Claro. Y lo trato de comprender. Y mucha gente no se está dando cuenta de que en el mundo ahora mismo se está librando una guerra mundial híbrida de 4ª generación. Yo digo que es la primera guerra mundial híbrida, global híbrida, de 4ª generación. Pero dentro de eso, porque eso es algo que caracteriza al carácter híbrido de la guerra, en el mundo también se viene librando una yihad. Una guerra santa. Una guerra santa. Y mucha gente que no ve no ve lejos, no ve todo el bosque o buena parte del bosque, se concentra en cuestiones muy incidentales. Sí. Yo te diría que desde mediados de los 80, de finales de los 70, mediados de los 80, en Irán, Afganistán y Pakistán empezó a desarrollarse un proceso que tiene unas ondas expansivas que han ido creciendo. Y propiamente se puede decir que el Islam como civilización, y lo explica Huntington, está en una fase, por un lado agónica, pero por otro lado expansiva. Claro. Expansiva, buscando un estado central. ¿Qué tan peligroso es que el Islam radical se construya sus mezquitas aquí en República Dominicana? Mira, y que se desarrolle la cultura del Islam en República Dominicana. Mira que yo veo, y le voy a dar datos concretos. A mí me llamó mucho la atención después del terremoto del 2010 que hacia Haití fluyeron muchas organizaciones humanitarias, pero muchas de ellas venían del mundo islámico. En esa coyuntura, la nación del Islam en Estados Unidos asumió un liderazgo muy importante, una organización que encabeza Luis Farrakhan. Y conversé con dignatarios de mucho nivel. Es bueno que usted diga, perdón, ¿quién es Luis Farrakhan? Para los que no... Luis Farrakhan es el líder histórico de la Nación del Islam, que es la organización de musulmanes norteamericanos más importante. En un momento dado lo encabezó Eli Muhammad, fue una organización a la que perteneció Malcolm X. Tuvo conflictos con su organización. Sí. Incluso se dice que ellos contribuyeron a su eliminación. Pero el punto importante es que esa organización se involucró mucho en Haití. Y yo empecé a darle seguimiento y hablando con eclesiásticos y diplomáticos del mundo, vamos a decir, de la política internacional, hablando con uno muy importante que conoce África, que conoce Haití, que conoció a República Dominicana, estuvo aquí. Él me dijo que a ellos les preocupa mucho. Estoy hablando de un dignatario
católico, que le preocupaba mucho el avance del Islam en Haití, pero que el Islam de Haití no era un Islam religioso, sino un Islam político. El de Haití. Lo que él me dijo era que era un Islam político. Y lo decía, yo creo, que porque él veían el papel protagónico creciente que estaba jugando la Nación del Islam, que es una organización que está muy alineada históricamente con el Partido Demócrata, con los afroamericanos, con los liberales, con toda la agenda histórica de los derechos. Hay un acto que se celebró, creo que fue en el 2015, yo le voy a mandar copia a ustedes para que lo tengan y lo puedan difundir, donde esa organización organizó una presentación del Islam de la isla. Y ahí aparecían 3 personajes que eran, vamos a decir, personajes ficticios, pero para representar toda una visión. El primero, haitiano, le pusieron un nombre con un peso histórico enorme. Macandal. Macandal. Hablando como expresión de los musulmanes haitianos. Después, una sacerdotisa del rito vudú que hizo una invocación ahí en Washington. Estoy hablando de un evento masivo, multitudinario, público, donde ella hacía una representación de la oración, de la invocación de Bodman Duty, el 14 de agosto de 1791, llamando a la sublevación de los esclavos en el marco de la Revolución Francesa. Y cerraba la escenificación, era una escenificación de una idea que se estaba proyectando, un dominicano con el nombre Vladimir X. Y pronunció un discurso muy encendido. Y bueno, todo el discurso en esencia planteaba que la división que había en el Caribe era resultado de la colonización europea. Y que hablábamos diferentes idiomas y teníamos expresiones religiosas diferentes por la colonización europea occidental, y que la realidad era que todos tenían el destino de unificarse bajo el espíritu del Islam. Pero entonces, bajo el espíritu que está en el Corán, o sea, en su sistema escatológico, pues claro, Jesucristo vuelve, según el Islam, a implantar el Islam en todo el mundo. Pero, oye, ¿por qué este elemento es importante? Un mundo islámico. Oye, ¿por qué este elemento es importante? Porque eso pasó en el 2015. Yo le di mucho seguimiento a Farrakhan. Farrakhan ya no solamente exaltaba Macandal, y hay una razón histórica por la cual se levanta a Macandal, sino que levantaba a Bodman Duty como un esclavo islamizado. Se está escribiendo de nuevo la historia. Bodman Duty no tuvo ideas originales, sino que pudo hacer lo que hizo porque estaba inspirado en Macandal, y Macandal a su vez era un esclavo islamizado. Okay. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando miramos hacia atrás, y yo ya tengo mucha bibliografía confirmando eso, Macandal ciertamente era un esclavo que fue llevado al norte de África y fue educado como musulmán, y fue el líder de la insurrección
de los esclavos en 1752, una insurrección que duró de 1752 a 1757. Y nada más y nada menos que el gran líder de la corriente negrista de la década de los 30, Aimé Césaire, en una biografía sobre Toussaint Louverture, le dedica unos pasajes a Macandal considerándolo un Mahdi, Un Mesías en el, un enviado, el Mahdi, sí. un enviado hacia el Caribe. Y explicaba cuál era la misión de Macandal y la visión que Macandal tenía y que se la exhibió a todo el mundo. En otros libros he encontrado expresiones de que en esa historia fabulosa, mitológica, tiene más de mitología que de historia, pero se confunden. Macandal, al momento de lanzar su grito de rebelión, en realidad inició con la sajada. La sajada es la oración fundamental del Islam. Fíjate cómo en el siglo XXI estas corrientes de identidad etno-religiosa empiezan a levantar figuras fundacionales de Haití, Macandal, el macandalismo, lo empalma con Bodman Duty. A Toussaint lo sacan porque Toussaint era católico. Mira qué interesante. Ellos no valoran tanto a Toussaint porque Toussaint era católico. Pero ahí lo que se ve es que en ese proceso el Islam y el vudú estaban hibridados. Había un proceso sincrético. ¿Y qué tan peligroso es esa mezcla de Islam con vudú? Terrible porque, mira, los fundadores del Estado haitiano, todos eran generales de la Revolución Francesa. Y eso no se le dice a la población. Ellos ya tenían 10 años siendo libres y muchos años siendo generales de ejércitos de negros liberalos que le servían a Francia, a la República Francesa. En un momento estuvieron alineados con la monarquía, pero al final, cuando en 1794 Santonaf proclama la eliminación de la esclavitud, ellos se identifican con la República y se convierten desde esa época a servidores de la República. El más prominente, el más ilustre, sin duda el más hábil, era Louverture. Y Louverture, bueno, todos ellos están luchando contra la esclavitud, contra la discriminación, pero en un momento dado Louverture cae bajo la influencia de los ingleses y de los norteamericanos, al extremo de que la constitución de la colonia se publica primero en Filadelfia que en Francia. Sí, Napoleón se enteró del proceso de proclamar una constitución de la colonia cuando ya el proceso estaba encaminado. Claro, y por eso viene el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Los fundadores originalmente, incluido Dessalines, que era el más rústico, el más brutal de todos, que se declaró emperador de inmediato, ellos no querían hacer un reconocimiento del vudú. De hecho, a lo largo de la historia, los líderes, la mayoría de los líderes haitianos, aunque proscribían públicamente el vudú, no en privado, o sea, sabían que era un sentimiento, un cultural, rasgo idiosincrático, un elemento medular de la cultura haitiana. Y es en el siglo
XX, cuando bajo ocupación americana, cuando se desarrolla el movimiento de la negritud, que se afirman esos 3 rasgos de la identidad haitiana que describe León Hoffman, el creol, la negritud y el vudú. Entonces, ¿qué pasa? Y eso es bueno entenderlo. Duvalier, que no deroga las leyes que prohíben el vudú, porque ellos sabían también que era una fuerza que se podía usar para la rebelión contra ellos mismos. Duvalier, sin embargo, implanta un régimen teocrático, porque Duvalier se termina convertido en el gran Ogún de Haití. Un régimen teocrático. Sí, bajo el vudú. Él era presidente vitalicio, pero además de los tontón macú, el arma más poderosa que él usaba para afianzar su poder, el poder de su régimen, era el vudú. Entonces ya, mira, y no derogó las leyes de 1935, pero en la práctica usaba eso para lograr asentimiento y también su gestión hasta de los propios seguidores. Cuando matan a Kennedy, él reúne a todos sus seguidores. Kennedy quería derrocar a Duvalier y le dice que el asesinato de Kennedy fue el resultado de un trabajo que Duvalier le hizo. Él se lo atribuyó. Pues él se lo atribuyó. Y su gente, óyeme, su gente, porque él hizo de eso una misión de representar incluso a una de las figuras centrales del vudú, que es el Barón de Saint-Médard. ¿Qué pasa? Con el tiempo ya, y cuando aparece Aristide, el asunto se agrava porque se espera que un sacerdote salesiano, aunque tuviera la impregnación de la teología de la liberación, no iba a venir a levantar todos esos rasgos. Al contrario, Aristide lo que hace es asumir la religión popular del pueblo haitiano, y la constitución y las leyes ya en ese periodo de transición consagran oficialmente a Haití como religión de Estado. Ahora, cuando tú ves que empiezan a vincularla históricamente con el vudú, con el islam, ya, y a crearle una especie de filiación histórica de que los que lucharon contra la esclavitud eran esclavos islámicos, ya tú ves por dónde va el discurso, que empalma también con otras corrientes que se están dando en la región. ¿Por qué tú crees que Estados Unidos ahora mismo tomó la decisión de prohibirle a los haitianos el ingreso a su territorio? Don Pelegrín, ¿Por qué? una pregunta. Pero espérate, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya porque ellos entremos en otro tema. ya están viendo que en Haití se está incubando, es un estado fallido, es una nación emblemática, un estado fallido, pero hay unas corrientes expansivas que vienen de África hacia el Caribe, y esas corrientes están en ánimo de penetrar Estados Unidos, y por eso ellas han dicho: no aceptamos haitianos en el territorio dominicano, ni siquiera a ir a ver el Mundial de Fútbol. Fíjense. Claro. ¿Por qué? Porque Haití está clasificado en un grupo de países que representan alto peligro de ser estados terroristas o estados que amenazan la seguridad internacional. Y en realidad, ¿qué teme Estados Unidos? Yo lo entiendo de esta manera: que los grupos terroristas islámicos en África, que están persiguiendo a los cristianos en África, eventualmente pueden tener una vía de acceso a Haití, a Estados Unidos, a través de Haití. Don Pelegrín, Entonces, eso a nosotros, Sí, nos afecta. en este contexto claro, de yihad por un lado, y por otro lado
Fíjate que ya el presidente Trump dijo, vamos a intervenir en Nigeria. Sí. Ujú. Pero el mismo Papa ha dicho, ha aclamado, protejan a los cristianos de Nigeria. Nigeria es el país más grande de África Claro. y No. con mucha riqueza. Y sin embargo hay Un matanza, genocidio. genocidio. de todos los Llámalo como cristianos es. y Van más de 100,000. católicos y evangélicos. Sí, Así sí. es. Entonces, ¿qué está pasando? Ellos están viendo, porque las potencias tienen mucha información, Claro. que esa línea expansiva está reflejándose en el Caribe. ¿Qué dijo el presidente Ruto, el jefe de la misión MSS Kenia? Que iba a proponer una fórmula para declarar a Haití como la sexta región de África. Sí. Eso es una propuesta formal que no la llegó a concretar porque se vio claramente que el presidente Trump no estaba muy de acuerdo con eso, sobre todo en un momento en que esa respuesta del presidente Ruto se produce después de una contradicción entre el gobierno norteamericano y el gobierno de Sudáfrica. El presidente Trump está acusando al gobierno de Sudáfrica de estar cometiendo un genocidio. Claro. No, y en ese Fíjate que a veces son tantos los acontecimientos que el que no lo monitorea claro. pierde Sí, la las noción. coordenadas, y por eso no entiende la dimensión. la dimensión de lo que de- está pasando. De lo que está pasando. de lo que y está el pasando. impacto que esto puede Pero, tener. claro. Pero continuando con el mismo tema haitiano. Sí. Lógicamente yo siempre he creído de que así mismo como el presidente Trump tiene esa voluntad con el tema de Nigeria y con otros conflictos, es importante que esa misma voluntad, aprovechemos esa misma voluntad que tenemos ahora como dominicanos y en esos temas yo creo en la unidad nacional, de que nosotros comencemos también a pedir de que esa misma voluntad pueda suceder en Haití. Entonces, porque nosotros no podemos cargar con eso, indudablemente. No, Entonces, hemos visto que el presidente Abinader en diferentes ocasiones en las Naciones Unidas ha reiterado que el problema haitiano no tiene solución dominicana, y eso es Sí, así. sino una correcto. solución internacional de todos. Correcto. Ahora, yo lo que quiero ver es lo siguiente. Lo último que nosotros tuvimos, que para mí también fue un tema muy importante y vio la madurez política que tenemos en la República Dominicana cuando los exmandatarios se reúnen. Bien, de ahí se convoca el CES, pero el CES, para mí, y yo así mismo, La vasija y me van a perdonar mis compañeros, Rafael Toribio, para mí, y me disculpan ustedes, esto es responsabilidad mía, Robert Martín, no tiene para mí la calidad para dirigir un tema como ese, porque ha tenido intereses que no son pro República Dominicana, y me disculpan. Entonces, al final, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque del CES vemos propuestas que habían sido anteriores, de que ciertamente pueda existir la voluntad o no, pero ¿qué sale de ahí realmente que pueda Mira, ser importante con este tema haitiano que graba en la el República profesor Dominicana? Toribio, que yo conozco, fue mi profesor de ciencia política. Yo le dije a él, mire, ustedes están corriendo el riesgo de convertir el CES en la vasija de los Pilatos. Claro. De los Pilatos de República Dominicana. Mm. Porque este es un tema que deberían tratarlo los líderes. Pero prefirieron enviarlo al Consejo Económico y Social después que se había hecho un pacto nacional. Eso es lo que yo digo. Ya Porque se había hizo un pacto y lo que tenía que discutirse era si los otros partidos se iban a sumar o no a ese pacto, si iban a aportar o no a ese pacto, pero lo que se impuso fue la visión de los dueños con finca, con pasaporte. Y empezaron entonces a llevar el tema de las relaciones con Haití, la crisis que plantea, los riesgos que plantea, llevarlo ya al Consejo Económico y Social para poderse salir de los compromisos del Pacto de Nación para Políticas Públicas de Estado. ¿Usted considera que hay actores económicos y políticos involucrados e interesados en que no se saque la mano de obra haitiana y no se regule? Óyeme, mira, yo conozco esto íntimamente. Próximamente voy a poner a circular el libro Haití, los intereses nacionales, segunda edición ampliada. Y le puedo decir, mira, nosotros estamos en una trampa mortal. Y se nos está abriendo la oportunidad por el ascenso al poder del presidente Trump, con ese equipo que tiene,
que está revisando el orden internacional, está desmontando el orden que montó el imperialismo globalista y al mismo tiempo está librando una batalla con el Estado profundo de Estados Unidos. Es una contradicción que se está dando en el orden interno y al mismo tiempo en el orden internacional. Esa oportunidad se nos está abriendo a nosotros para salirnos de la trampa y apostar a lo que es más racional, lo más justo, que es la reconstrucción de Haití en Haití. El presidente Trump, bueno, está jugando un papel importante tratando de resolver el conflicto de Ucrania, de que no continúe esa guerra para que no lleve a la humanidad a un escenario de guerra mundial que pudiera suceder. Sí, perfectamente. De guerra nuclear, con armas de destrucción masiva. Está involucrado muy activamente en la solución del conflicto entre Irán, Israel, los palestinos, Israel. Bueno, ahí se ha avanzado en muchos aspectos, pero nosotros venimos reclamándole a los Estados Unidos, a Francia, a Canadá, a los organismos internacionales, a muchos países que resuelvan el problema más antiguo del continente, el más simple, digo, el más comparado con esos problemas, es mucho más simple. Mucho más simple, claro. Aquí se hizo una conferencia internacional en el 2010 con el terremoto, terminó un fracaso. ¿Por qué? Porque el presidente Clinton, los demócratas y después el presidente Chávez empezaron a manejar esa relación con un enfoque completamente equivocado. Claro. Y eso fracasó. Y el presidente Clinton, que era el que estaba dirigiendo ese proceso, termina auspiciando acciones que terminan desestabilizando toda posibilidad de hacer un esfuerzo de reconstrucción. Ahora con el presidente Trump, el papel de República Dominicana, y yo lo reitero, se lo digo al presidente Abinader, que él asumió su compromiso formalmente. Ahora Estados Unidos nos está pidiendo colaboración en su lucha contra el crimen organizado transnacional que está operando en toda la región y que está subvirtiendo todo el continente. Bueno, aprovechemos para que el tema nuestro, que es un tema del continente, lo asuma nuestro aliado Estados Unidos, porque también ese conflicto que hay en Haití está conectado íntimamente con lo que está pasando en Venezuela, en Colombia, en Cuba, en la región. Y entonces hay una oportunidad y nosotros tenemos que, es más, estamos obligados por mandatos, acuerdos internacionales y por la propia Constitución a la defensa de la población dominicana, la integridad institucional de República Dominicana contra el crimen organizado transnacional. Pero no podemos olvidarnos que el primer problema que nosotros tenemos y que tiene que ver con el crimen organizado transnacional está allá en el costado nuestro y que lo ha generado la política de Estados Unidos. Así es. Bajo la administración demócrata, con Clinton a la cabeza, y que sigue con su fundación. Con Clinton, con Obama, con Biden. Y también hay una cuota de responsabilidad del Estado profundo y de un sector importante del Partido Republicano. Vamos a decirlo con claridad ahora. El presidente Trump está en una fase revisionista. Para América Latina, para el continente y para el mundo, sería una gran cosa. Además, sería un acto de justicia que este problema que tenemos ahí se aborde y se aborde con responsabilidad, que no se considere Haití un estado descartado, porque si lo descartan va a desestabilizar la isla, y si se desestabiliza la isla se va a terminar de desestabilizar la región, que ya de por sí está profundamente afectada. Se ve en Cuba, se ve en Puerto Rico, Venezuela, se ve en toda la región. Entonces
En Venezuela. Estados Unidos tiene que ponerle prioridad, Así es. no solamente a la salida de regímenes encanallados como el de Maduro y sus secuaces. No. Necesitamos resolver ese problema de ahí. Eso es así. Y eso ese lo- problema no es dominicano y no se va a resolver con el esquema que se montó. Y ahí respondo tu pregunta. El esquema que se montó, fíjate que nosotros estamos terminando una etapa de la vida del mundo donde se pasó del Estado-Nación al Estado-Mercado. Lo explica muy bien Loretta Napoleoni en Economía Global Canalla. Y en el caso de la isla de Santo Domingo, los centros de poder mundial entendieron que Haití era un estado que había que descartarlo y que la clave era que los dominicanos pasáramos a ser hegemónicos en la isla y en alianza con los grandes ricos haitianos gobernáramos la isla, el mercado integrado para el comercio y la inversión. Pero el costo de eso para República Dominicana como nación histórica es No, terrible, terrible. es Eso su sí. liquidación. Totalmente. Y tenemos la oportunidad de salirnos de la trampa, pero hay que salirse. Y hay que hacer sacrificio para salirse. Porque persistir en eso es detonar una crisis muy grande. Claro. Claro. Don Pelegrín, a razón de la sentencia del Tribunal Constitucional que sanciona orientaciones sexuales dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, yo le tengo dos preguntas. ¿Qué usted opina de esa sentencia? Y si usted cree que eso reduce la capacidad disciplinaria de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza K3. Mira, vamos a tratar de que los árboles no nos impidan ver el bosque. Le voy a dar estos datos para un análisis de inteligencia. Ujú. Vamos a poner estos elementos sobre la mesa. Vamos a ver. Llega la embajadora Francis Díaz Campos. Ujú. El primer acto, incluso antes de ir a la Cancillería, Ujú. es ir a la catedral a encomendar Su gestión. su misión Exacto. en una oración, porque ella es católica. Claro. ¿Qué hace el embajador Brewster? El embajador que nunca se fue. Exacto. No, que él está enamorado de ti. ¿Qué hace? No, él no está enamorado. enamorado, Él pues, vino con una misión de él tiene una misión y convertir quiere seguir República eso. Dominicana en el paraíso gay del Caribe. Sí, pero una obsesión con este país. o sea, Aquella vez renunció cuando ganó Trump Claro. y entonces ya la administración Biden no lo iba a volver a colocar por los problemas que se habían generado, pero él se quedó trabajando porque es un lobista, es un militante. Sí, sí, sí. Él trabaja como parte de las corrientes global gay. Claro. Esa sentencia Entonces- cede agendas internacionales. Entonces, claro. Entonces, fíjate cómo a los 4 días él aparece en Santiago, Como sacerdote, oficiando padre, como un oficial de Estado Civil, Claro. con autoridad para casar. proyectando esa idea. Esa idea. Pero era, por un lado, proyectando la idea a nivel internacional, pero por otro lado, retando a la embajadora. Ujú. Usted viene con una agenda conservadora, tradicional, religiosa. Yo estoy aquí, eso es animando a su tropa. Claro. Yo estoy aquí para Contrarrestar. continuar la batalla. Y ellos obviamente ya no tienen los fondos de USAID, pero están buscando fondos en Europa, de gobiernos europeos. Claro. Están buscando fondos de figuras distópicas, disruptivas como Soros y compañía. Entonces, están metiéndose aquí ¿Pero a qué se debe? entonces? en la lucha político-ideológica, porque acuérdense que cuando estamos hablando de guerra global híbrida, estamos hablando también de guerra cultural, Claro. de guerra de relatos, La batalla cultural. la batalla cultural. Entonces él lo plantó sus banderas. Estamos aquí. Fíjate, ese fallo se estaba trabajando ahí hace tiempo. Y la sorpresa para muchos es que, bueno, Se despachan con esto. que si el presidente no sabía que eso estaba ahí, las Fuerzas Armadas no sabían que eso estaba ahí, porque eso es grave. Ujú.
A lo mejor sabían que estaba ahí y pensaban que el tribunal no iba a fijar una posición. Eso reduce la capacidad disciplinaria dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Y cómo afecta eso? No, y qué puerta se está abriendo con eso, porque eso no es la Claro. policía. No, Eso es una puerta que se quiere abrir. el relato cultural es, miren, ustedes pueden entrar a la policía, ustedes pueden entrar a la Fuerza Armada. Ustedes tienen puerta abierta y van a estar protegidos por decisiones judiciales, porque esta gente son militantes Claro. Y esto, y quieren penetrar todas las instituciones, así como el narcotráfico quiere penetrar. en todo. Esta Ellos gente quieren entrar en todo. del Partido de la Sociedad Civil USAID, que recibe fondos de donde quiera que aparezcan, este grupo quieren penetrar todas las No, y para instituciones mí y han penetrado aquí pero lo todas las peligroso de instituciones. todo esto, don Pellegrín, es lo siguiente. Es que eso que ellos lograron ahí es abrir una puerta, o quieren o pretenden abrir una puerta con estos nuevos jueces del Claro. Tribunal Constitucional que dicen, bueno, espérate, ya esto es paso a paso. Logramos algo ahora con la policía y la Fuerza Armada. Vamos a seguir sometiendo ahora para Óigame, ir tras es que el matrimonio también igualitario. la, Eso es lo que la quieren. asignación de recursos a la causa LGTBI, de Cupro, imperialismo cultural y todas las otras agendas asociadas, también depende mucho del activismo. Si ellos logran eso, automáticamente aparecen gente que se anima y dice, vamos a seguir aportando, Vamos a seguir porque aportando, ahí claro. estamos dando Claro. frutos. Claro. Entonces, ¿por qué? ¿Existe Vamos a estar un claros. mecanismo legal para echar ese para atrás? ¿O ya eso no hay forma de darle para atrás? Mira, yo pienso, se está estudiando, porque como se pudo demostrar, fue un fallo en precario. Ojo, don Eso Pellegrín, fue- perdón, a mí me estaban explicando el día de ayer que lo que dice la sentencia es que lo que se libera de castigo es la sodomía. Me Sí. gustaría que usted, ya hablando en aspectos más técnicos, Técnicamente, pudiera... eso sí, Es pero como la intención, como correcto. explica la jueza que hizo un ejercicio de voto disidente, realmente eso era un tema que ya estaba derogado. Ujú. ¿Cuál era el objetivo de plantearlo? Pero que quién ha sido sometido aquí. Yo quiero que me busquen a mí un precedente, porque yo no lo he visto. ¿De quién ha sido sometido Pero por sodomía aquí en la fíjate, Policía fíjate Nacional? que están, ¿Quién? fíjate que están haciendo militancia, tratando de lograr resultados. Les voy a decir algo para que ustedes vean. Ahí hay un expediente sobre legalización del vudú en el Tribunal Constitucional. El vudú está ilegal acá. Sí, porque Sí. hay una ley de la década del 50. Y con este Tribunal Y la base me de preocupa. esa decisión Pero una era pregunta, don que Pellegrín, era eso no- un eso tipo no de violenta- práctica que inclinaba o hacía más factible la posibilidad de práctica de hechicería, de superchería, de engaño. Pero una pregunta, don Pellegrín, ¿eso no violenta la libertad de culto? Y subsiguiente, otra pregunta, si está prohibido el vudú, ¿por qué aquí no está prohibido el Islam? Mira, el vudú se prohibió en el régimen de Trujillo. La Constitución de la República permite la libertad religiosa con las limitaciones que imponga el orden público y las buenas costumbres. Correcto. ¿El vudú altera? ¿Qué pasa? En la práctica del vudú, evidentemente, hay ritos sangrientos. Sí. Y hay ritos que producen, vamos a decir, escenarios de frenesí, impulso. Es más, para los haitianos, ellos lo dicen, la haitianidad no se entiende sin el vudú, porque el vudú fue lo que le dio al pueblo haitiano la capacidad de resistir y vencer Ujú. a los franceses. Esa es la interpretación de ellos. Ellos se olvidan que los ingleses fueron clave Claro, dándole apoyo y que los norteamericanos incluso mandaron un agente para apuntalar la lucha de los generales de la República Francesa, porque eso es bueno recordarlo. Ujú, ujú. Es más, Petión le da las armas que le da a Bolívar, que siempre se invoca eso. El que más lo está invocando en estos días es el Hutí del Caribe, que se llama Petro,
Uf, Sí, sí. la gran vergüenza. No, él es no, él está jugando su papel papel. de justicia del Caribe, porque todo esto está conectado. Oiga, este conflicto que hay aquí en la región del Caribe está conectado con los conflictos de Medio Oriente. No se confundan. Ahora, ¿qué pasa? Petro vive invocando ese compromiso histórico y Maduro y los bolivarianos lo viven invocando. Pero en realidad, Petro no le hubiera dado nunca ese apoyo a Bolívar si Bolívar no hubiera tenido la relación que ya tenía con los agentes ingleses que estaban en la zona. Él se mueve de Jamaica para Haití Sí, correcto. porque no le podían garantizar su vida en Jamaica. Ujú. Y va bien encomendado a Haití y las armas se las dan, los pertrechos se los dan, pero con el visto bueno de quiénes, de los ingleses y de los norteamericanos. Pero usted cree. Esas son las cosas que mucha gente no sabe y que el que investiga en profundidad lo puede comprobar. Claro. Entonces, ese relato de los bolivarianos, que es panfletario, totalmente, hay que empezarlo a desmontar, porque detrás de todo eso hay mucha farsa. Yo no quiero demeritar la lucha del pueblo haitiano. Yo siempre he dicho, es una nación emblemática, Claro. tiene derecho a su existencia, tiene derechos inalienables como nación, pero la realidad objetiva es que es un Estado fallido. Sí, claro. Y eso tiene consecuencias para todos los vecinos y especialmente para República nosotros, Dominicana, es así. porque pone en peligro la existencia de República Dominicana, que también es una nación emblemática y tiene derecho a preservarse como Estado, tiene derechos inalienables. Es así. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que estar claros en que este es un momento decisivo, en que nosotros necesitamos Pero unirnos. usted decía, don Pellegrini y Robert, tú decías que este tribunal constitucional pudiera legalizar el vudú. No, yo no digo que lo pueda Está legalizar. apoderado de un recurso. Exacto, que ya tienen un recurso allá adentro, dice don Pellegrini que no lo sabía eso. Sí. Entonces, con estos indicios que me está dando este tribunal constitucional, te confieso que comienza a preocuparme, porque ya no sé bajo qué intereses están entonces ellos tomando algunas decisiones. Porque esto, yo te reitero, yo no había visto ningún caso de alguien que había sido sometido por sodomía a la Policía Nacional. O sea, Miren, observen esto. Miren, le voy a ahí es donde comienza la dar preocupación. estos otros datos para que estemos claros de qué es lo que se está fraguando. Porque yo he dicho muchas veces y lo quiero repetir aquí. La República Dominicana se está cometiendo un crimen de alta inteligencia. Muy ¿Cómo es sofisticado. Y ese crimen incluso lo denunció el año pasado, no dio detalles, pero lo que dijo fue más que suficiente. El senador Marco Rubio, cuando era presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, él dijo: Amnistía Internacional y sectores de la administración Biden quieren que República Dominicana asuma de un momento 3 millones de haitianos. Y eso es inaceptable. Totalmente. Cuando él dijo eso, yo lo confirmé porque yo estuve en Washington y yo vi a legisladores norteamericanos. Dos legisladores norteamericanos nos advirtieron a nosotros que no podíamos confiar en la política del Departamento de Estado de la administración Biden, porque estaba enfocada en cargarle el problema haitiano a República Dominicana. Yo creo que cuando Marco Rubio dijo eso, en realidad estaba enviando un mensaje de disuasión que en cierta manera frenó ese plan, pero no se puede decir que ese plan ha sido deshecho. Ese plan continúa. Ese plan continúa. ¿Y en qué consiste? Bueno, van a exacerbar, ellos están cocinando la guerra civil a fuego lento en baño de María y eventualmente van a querer trasvasar la crisis haitiana para acá, generar un conflicto en la isla y facilitar una intervención internacional, si no en toda la isla, por lo menos en la región fronteriza, donde hay activos
muy estratégicos y de mucho interés para las potencias. Vamos a decirlo con claridad. Claro, Don Pelegrín, totalmente. hemos visto en principalmente esta administración de la Dirección General de Aduana, que han trabajado duro contra el comercio ilícito chino, y en las últimas semanas y meses se han hecho operaciones contra comercios que operaban de forma ilegal. ¿Qué tanto afecta esto a los productores locales y a los comercios locales, el comercio ilícito chino? ¿Y qué tan importante para la seguridad nacional que no haya inversión china en infraestructuras críticas del país? Mira, este libro, Choque de Potencias en el Gran Caribe, yo lo escribí en el marco del COVID. El ensayo principal lo escribí ahí. Después le agregué ensayos, artículos, conferencias, pero el ensayo principal se escribió ahí. No, tenemos que entender que la guerra híbrida está en curso. ¿Cuándo empezó esta guerra híbrida? Según lo explico yo aquí. Bueno, hay diferentes momentos. Personalmente yo entiendo que cuando China amenazó a Japón con cortarle el suministro de tierras raras por la presencia japonesa en las islas Seikaku, Yayu para los chinos, propiamente cometió un casus belli, la amenaza de la fuerza, en este caso la amenaza de una retaliación. Por eso se llama la guerra híbrida. No te está amenazando con armas, pero si tú le cortas el suministro de tierra rara Claro. a una economía como la japonesa, tú la estás liquidando. En ese espejo se vio toda la región Asia-Pacífico, se vio Estados Unidos, se vio Europa, alarmó a todo el mundo. Ahí empezó el conflicto a escalarse. Venía caminando, pero cuando sube Xi Jinping en el 13, la China, que fue el imperio del centro por miles de años, pasó bajo el capicomunismo a una fase expansiva que nunca se había visto. Nunca en la historia de China, de la China milenaria, se había visto una fase imperialista. Entonces empezaron a producirse estas tensiones. Cuando sube el presidente Trump viene con una agenda revisionista. Va a desmontar el orden que concibieron los Clinton, sobre todo, el Partido Demócrata, los globalistas del mundo, que tenía un pivote principal que era la construcción de Chimérica, lo que Neil Ferguson llama Chimérica, un país compuesto por China como la fábrica del mundo y Estados Unidos como el garante institucional y de seguridad del orden mundial. ¿Qué pasó? Bueno, a partir del 2013 empezó China a revisar ese orden internacional con la línea de Xi Jinping, que en el punto número 11, si mal no recuerdo, describe que China va a tener una proyección global para su seguridad nacional. Fíjate que esa frase involucra la noción de seguridad nacional de China con su proyección global. Y ahí es que coge fuerza la franja y la ruta de la seda, el collar de perla, la política de los 9 trazos. Nunca se había visto una China en esa fase. Había ido penetrando en África, tenía mucha presencia en otras partes. El Consejo de Cooperación de Shanghái fue un mecanismo de articulación de sus relaciones en Euroasia y sobre todo en la región asiática, dejando al Asia-Pacífico fuera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Trump entra, yo lo narro ahí, el incidente que detona la crisis es que Trump recibe una llamada de la presidenta Tsai, que encabeza un partido nacionalista,
la segunda llamada que el presidente Trump recibió. Y los chinos consideraron que esa decisión del presidente Trump de recibir la llamada de la presidenta Tsai era una violación al principio de una China dos sistemas al que supuestamente se había comprometido, estaba comprometido Estados Unidos a preservarlo. Y empieza la guerra. ¿Cómo se va desarrollando esa guerra? Bueno, en el campo comercial, en el campo diplomático, en el campo de la lucha por los espacios, especialmente con la técnica de generación de acceso en la región del mar meridional y el mar oriental, pero tuvo un rebote importante ¿dónde? Aquí en el Caribe. Porque China dijo, bueno, vamos a le vamos a replicar a Taiwán, haciendo que tres países clave que hoy tienen buenas relaciones con Taiwán cambien rápidamente su posición. El ataque en realidad se estaba produciendo no solamente a Taiwán, sino a Estados Unidos. Y en cuestión de un año, el presidente Xi Jinping y el Partido Comunista logró que El Salvador, Panamá y República Dominicana se alineara con China. Bueno. ¿Cuál era la lógica de los chinos? Yo lo explico aquí. Los chinos son muy sutiles. Señores, una civilización, un pueblo milenario. Claro. Y el arte de la guerra china, el principio es tratar de ganar sin ir al campo de batalla. Claro. Ellos son muy, muy finos. ¿Qué ellos querían demostrar? Que Estados Unidos no controlaba ni siquiera su región más inmediata y que sus aliados, los que estaban llamados a ser sus aliados más leales, se le viraban con mucha facilidad, empleando sobre todo la técnica de la diplomacia de chequera y muchas ofertas. Los chinos llegaron aquí, estaban penetrando de muchas maneras, pero llegaron aquí con varios objetivos. Ellos querían el control de las tierras raras. Yo como ministro contribuí en cierta manera a ponerle fin a unas exportaciones que me llamaban la atención. Yo no tenía la prueba de que eran tierras raras, pero había sospecha, había inferencias, y yo oí la voz de alerta y ordené la primera investigación de tierras raras. Le pedí incluso al presidente Medina que parara las exportaciones, porque sí habíamos confirmado que en las exportaciones hacia China había dióxido de titanio, que no es tierra rara, pero tiene mucho valor, y no se estaba pagando. No sé qué pasa. Observen esto. Los chinos estaban metidos en la minería de República Dominicana. Es más, en un momento dado se rumoró que querían hasta comprar la mina de Pueblo Viejo y Falcón. Y compraron Hormigón ahí en Maimón. Bueno, segundo objetivo de los chinos, capturar el 5G y el 6G. Se le negó oficialmente, pero ellos han estado aquí con Huawei y han desarrollado con la tolerancia de las autoridades. Creo que eso empieza a limitarse ahora por reclamos que hemos hecho, la venta de equipos sin identificación, porque que vendan sus equipos nadie se puede oponer. Claro. Pero que se esté vendiendo sin identificación millones de equipos, claro, porque aquí hay por lo menos 2 millones de celulares chinos que se han vendido, muchos de ellos a los haitianos y a otras nacionalidades, porque a los dominicanos les piden la identificación, pero a los haitianos no. Entonces, tema grave de seguridad nacional. Mire, don Pellegrini, yo creo que usted vamos a tener que hacerlo. Déjame completar. El otro objetivo era el puerto Manzanillo. Ellos querían capturar el puerto de Manzanillo. De hecho, aquí yo lo explico. El embajador estaba confiado, seguro de que ellos iban a ganar la licitación. Claro. Y eso era una cuestión estratégica y se sabía, yo lo sabía, de que ellos querían instalar ahí la base de su flota mercante y de pesca que tienen en el Atlántico. Entonces, cuando ellos sienten que eso lo están perdiendo, ¿qué hacen los chinos?
que tienen muy desarrollado el concepto de paciencia estratégica. Ojo, porque no estamos hablando de cualquier país, ni de cualquier potencia. La paciencia estratégica que hacen ellos, se trasladan a la captura de manera agresiva, sistemática, con muchos recursos, a la captura de las estructuras fundamentales del comercio de República Dominicana a nivel nacional y a nivel provincial. A nivel nacional y a nivel provincial. Se meten activamente. Y eso está produciendo una situación muy grave en el comercio de República Dominicana. Y obviamente tienen aliados dentro del gobierno y en la sociedad. Y obviamente, vamos a estar claros, los norteamericanos también tienen una cuota de responsabilidad en muchas de estas cosas que han pasado, porque ellos tienen el defecto de que les gusta aliarse a los dueños de la finca con pasaporte y no trabajar en unas alianzas estratégicas. Yo lo estoy planteando, necesitamos una alianza estratégica continental, el ALCA 2.0, para que este continente, las relaciones panamericanas, renazcan y este continente se convierta en un continente de prosperidad, de libertad, de estabilidad. Aquí están dadas, en América Latina están dadas todas las condiciones. Ahora falta que el liderazgo se quite el chip ideológico y piense en clave geopolítica, de realismo geopolítico y en función de los intereses nacionales. Déjeme decirle, lo que yo nacionales. mencionaba ahorita es que a usted tenemos que hacerlo parte de este programa por lo menos una vez al mes, porque hay demasiado contenido que profundizar. Usted ha dado aquí una cátedra de contexto histórico que le agradezco. Ojalá poder hacer este programa por 5 horas, la verdad, porque para mí ha sido bastante educativo. Yo quisiera cerrar, porque ya me están haciendo señas, en 5 minutos que usted nos pueda decir cuáles son las amenazas a corto plazo que pueden sufrir las mujeres y los dominicanos si el Islam crece en el país, para cerrar este episodio del día de hoy. Mira, yo creo que el Islam en República Dominicana está siendo, como me explicó aquel eclesiástico, impulsado por intereses políticos. No descarto también que haya planes de traer turismo de países islámicos, porque el otro día vi, para mi sorpresa, que República Dominicana le quitaba la visa a el requisito de visado a los habitantes de Kazajstán. Entonces tú dices, bueno, Kazajstán es un país en el corazón de Euroasia, aliado a Rusia, pero mayoría musulmana, para traer turismo de Turquía, turismo de Medio Oriente, turismo de zonas como esa. Tú tienes que crear una serie de condiciones, y yo pienso que ahí puede haber también un interés de turismo inmobiliario, de crear condiciones pero eso tiene unas implicaciones en este momento, porque yo lo digo, yo estoy consciente, muy consciente de que estamos viviendo, eso no lo vemos lo que estamos viviendo en Occidente, pero hay una yihad en curso. ¿Cuáles son las amenazas? Hay una yihad en curso, y el problema mayor viene por la articulación del narcotráfico de la región con los grupos terroristas islámicos. Mira, esa flota que está colocada frente a Venezuela y la política y todo lo que tú estás viendo ahí, no es solamente por el tema de el tráfico que viene, el tráfico que viene de droga que va para Estados Unidos, para el consumo americano. No. Detrás de eso está la estrategia del crimen organizado transnacional, articulado con escenarios de conflicto. Ejemplo, para que veamos los peligros, no de las mujeres, los peligros nacionales. ¿Quién llevó
10 toneladas de cocaína al puerto multimodal Caucedo, que gestiona Dubai Port. ¿Hacia dónde iban? Ya sabemos por aclaraciones que hizo el presidente Petro, que al parecer estaba muy al tanto, que esa droga llegó a la isla de Santo Domingo, a Haití, a República Dominicana, se consolidó aquí, se colocó en ese puerto, pero ¿hacia dónde iba? Hacia Bélgica. Se iba a vender en Bélgica. Ahora, el dinero de esa venta iba a financiar ¿qué? Muy probablemente por los antecedentes que uno conoce, pues sobre todo yo estudié mucho el tema de la operación Cassandra y los vínculos del narcotráfico, el narcotráfico internacional con el mundo del terrorismo islámico, con Hezbollah concretamente. Bueno, estaba financiando a Hezbollah. Aquí mismo en Santo Domingo en el 2011 se detectó, se desmontó una operación. Con una operación encubierta se detectó que se iba a enviar 1.000 kilos en un avión que iba a salir del Aeropuerto Internacional de La Romana a Bélgica. Pero ese dinero, esa operación estaba bajo actores vinculados a Hezbollah. ¿Y Hezbollah de qué estamos hablando? Estamos hablando de Irán. Claro. Un Irán que es el mejor aliado de Venezuela. Y Venezuela es el mejor aliado de Irán en la región. Donde hay una fábrica de drones. Nos quedan 3 minutos. Entonces démonos cuenta de que los peligros son mayores. La pesadilla más grande, me la confesó un diplomático norteamericano, de la política norteamericana, era que se produjera una alianza entre el terrorismo islámico y el narcotráfico latinoamericano. Eso, la alianza se produjo, pero aquí no se han producido, en el continente no se han producido más episodios que los que vimos en Argentina. O sea, que el Islam y alguno que otro. Porque no es, el Islam se suele mezclar con el narcotráfico. Los grupos yihadistas salafistas, que son los que asumen la vanguardia de la yihad, se están financiando con el narcotráfico. Pero no aquí, en África hay una zona que se llama Zona 10, que es el corredor de la droga que viene de América Latina y cruza el Sahel y va a Medio Oriente. Interesante. El que conoce, por ejemplo, los papeles de Afganistán, una obra que yo recomiendo, de Craig Wilcott, leanlo. Esa guerra estuvo en buena medida financiada, aunque decían que los talibanes no apoyaban el tráfico de heroína, de opio. Lo cierto es que desde Pakistán le estaban dando todo el apoyo a que siguiera la operación del tráfico de drogas, porque a Occidente lo están combatiendo con sus debilidades. Claro, Occidente, Derian, está sucumbiendo, especialmente Europa, porque Estados Unidos está reaccionando. Estados Unidos está reaccionando. De hecho, tú coges el discurso del vicepresidente norteamericano, Vance, de crítica muy dura a los europeos. Era para que reaccionen. Porque ellos, en realidad, están cometiendo una especie de suicidio cultural, demográfico, de civilización. Pero una de las vertientes es el avance de las drogas. Claro, porque las drogas se usan como armas. Se usaron contra China, que yo lo explico aquí, en un momento dado, y ahora resulta que todos esos pueblos que vienen de Asia, especialmente, y también ahora de África, claro, pero sobre todo los de Asia, están usando
Estados Unidos está perdiendo 100,000 vidas por año solamente por el fentanilo. Impresionante. Entonces, alarmante eso. Claro, lo van a decir, estamos heridos. Claro. Se le fue de control. Ellos jugaron a creer que eso lo podían mantener bajo regulación, contenido, y que le podían sacar hasta ventaja. ¿Qué demostró la experiencia histórica? Que no, que al contrario, llegó un momento en que eso hizo metástasis en los propios Estados Unidos, y lo que el presidente Trump y este equipo están tratando de hacer es revertir esa tendencia. Ahora, nosotros tenemos que darnos cuenta de que aquí tenemos 300,000 jóvenes en adicción. Sí. Y tenemos una narcocultura Sí, es así. en desarrollo. Y Y una narcopolítica. narcoeconomía y una narcopolítica. Correcto. Don Pelegrín, le agradezco mucho su tiempo, la cátedra que nos dio, ¿verdad? Porque esto ha sido una cátedra. Gracias. De todo información. aprendimos aquí hoy, de todo. Y de verdad que présteme su libro, por favor, porque me interesa bastante que la gente lo pueda ver. Este libro que estamos promocionando abiertamente. Van a tener Choque. próximamente una invitación para Le agradezco que mucho. participen en Choque de potencias en el Gran Caribe. En el Gran Caribe. Muy interesante. Este libro es mandatorio por parte de don Pelegrín Castillo Semán. Y de verdad que esperamos tenerlo, que usted vuelva para acá, porque Sí, aquí vuelvo. tenemos que seguir Va a ser aprendiendo. un invitado mensual, yo creo que Como debemos de Mensual. tenerlo Aquí hay fijo demasiado aquí. contenido que Como dar. MacArthur. No puede. Volveré. Muchas gracias, don Pelegrín. Muchas gracias, Muy don bien. Pelegrín. por su Gracias. tiempo.